José del Tambor se llama esta canción de Chabela. Qué gusto tenerte por acá, Chabela. Qué placer. Me encanta. Yo dije, bueno, la voy a invitar y si puede que venga, porque en realidad fueron unos días de mucha emoción, ¿no? Ah, sí. Antes que nada, aclaro que la canción Soy el Tambor no es mía, yo soy intérprete. Claro, sí. Pero también esa canción la canto siempre porque la cantaba mi tía Carmen, que fue mi tía. Tenía otras a las cuales también quise mucho, pero la tía, viste, preferida. Carmen Abella. Sí. Y que la tía que comprende. Bueno. Sí. ¿Quién era Carmen Abella? Era tremenda. Yo que estoy empezando a ir más que antes, más seguido para el barrio, entre los nombres que aparecen ahí de los históricos y las históricas está Carmen Abella. Sí, era la hermana de mi mamá y la hermana menor de mi madre. Eran dos en realidad. No había mucho para elegir, pero era una mujer tan auténtica, tan fantástica. Era una artista, pero aparte de ser una artista, una mujer súper sensible, al igual que mi madre, con los temas de justicia. Claro. Entonces, eso para mí fue fundamental en la vida porque como artista no tuvo muchas oportunidades, un poco más cuando ya era de 60 y pico, 70 años, que filmó algunas cosas y bueno, tuvo como algunos lugares de visibilidad, pero fue una mujer que todos le decían tía, también, todos le decían tía. Es increíble, qué bueno tenerte por acá, qué bueno poder compartir contigo tantos ratos de charla, haber compartido desfiles de llamadas, yo que vengo de absolutamente de otro lugar. Pero te custodiamos, sí. Te custodiamos. Me custodian, vienen bailando atrás con las afrogamas. Yo que soy de los que tocan la última fila como corresponde, la tengo a ustedes atrás cuidando a los últimos. Sí. Es precioso bailar ahí, está buenísimo, y está buenísimo tocar atrás, Sí, no claro. sé, será que ya me acostumbré y que no tengo ningún tipo de pretensión de tocar adelante, pero me encanta ir ahí atrás. Es mucho más relajado, es mucho más libre, te podría decir. Claro. Sí, para nosotros también, porque bailábamos allá adelante. Está toda la estructura y tiene que ver con la guía de los orillas, pero también yo entendí que los orillas están en todas partes y que estén donde estén, siempre están cuidando, siempre están custodiando, siempre están protegiendo, y nos encantó hacer esa parte, ese trabajo, digamos, que nadie lo veía, pero no nos importaba. Que atrás se veía una parte de la comparsa y adelante, adelante se veía una parte de la comparsa, la típica, ¿no? La figura, claro, la que compite, la que estamos acostumbrados, y atrás era una guerra entre los orillas y las mujeres. Era una guerra, una performance, ¿no? Entre Bará, Ogún y nosotras. Qué lindo, qué maravilla. ¿Sabes qué? Claro, yo me fui acercando por el carnaval, nos fuimos conociendo hasta que terminé en Valores, ¿no? Pero más allá de la historia personal, a mí me interesa mucho saber qué pensás vos de ser ciudadana ilustre de Montevideo. Porque tiene un montón de componentes que vos hayas recibido esta distinción. Tiene un montón de componentes espirituales, que medio que los mencionamos ahora, ni que decirlo culturales, ni que decirlo de resistencia, de mujeres. Es un reconocimiento tremendo desde todo punto de vista. Yo en realidad, ¿cómo podría decirte? Vos me hablas de un montón de componentes que sí, sé que son ciertos, sé que he estado, he participado, me he sentido como muy involucrada con cada aspecto que vos mencionás, pero Montevideo para mí es una cosa espiritualmente tan grande, más allá del famoso Montevideo tu casa. Yo siempre he sentido que Montevideo era mi casa, era mi barrio, era todos los barrios. Algunos barrios no tanto, ¿ves? Algunos barrios de Montevideo no tanto, me siento parte, pero yo tengo suficiente edad, mis 65 años también me han hecho ver los cambios físicos que ha tenido la ciudad. Claro. Y recuerdo los otros, recuerdo los de mi infancia, recuerdo cuando habían
muy pocos autos o pocos que podía jugar en la calle. A mí siempre me estaban... Te retaban para que volvieras. Sí. No, pero aparte para no cruzar la calle por si pasaba un auto. Claro. Hoy no podés ni andar por la vereda, porque hoy, viste que están las motos por la vereda, las bicicletas por la vereda algunas, los autos por la calle, y yo a veces le digo a mi hermana, y los peatones vamos a tener que comprarnos alas, porque por dónde vamos a andar. Pero eso es parte del crecimiento también de la ciudad. Pero este Montevideo, que es otro, también admite el recuerdo, también admite la resistencia y también admite la visibilidad de otras cosas. Yo esto lo veo como algo que visibiliza a otras mujeres, a nosotras, las otras. Claro. ¿Sabes qué? Hace poco, hace como un año, cuando hice un trabajo sobre los lugares del candombe, me acuerdo de haber hablado contigo, haber hablado con el Lobo, decir, bueno, en realidad el toque madre es de la Ciudad Vieja. Yo siempre lo digo. Y ahora que tenemos a Montevideo Sonoro y que tenemos toda esta historia y que vos sos ciudadana ilustre de esta ciudad, también está bueno pensar en que, bueno, naciste en Palermo, tenés ese concepto fuerte del toque madre de la Ciudad Vieja, que has recorrido mucho Sur y Palermo y Alsina y Barrio Reus y has trabajado muchísimo y seguís haciéndolo en la Casa de la Cultura Afro. Hay una franja ahí que es, ¿cómo llamarlo? Que es una tierra con sangre, ¿no? Que es una tierra regada con mucha sangre que va desde la Ciudad Vieja, todo por ahí. Digo Reus, pero podemos seguir por Isla de Flores y podemos agarrar Durazno, ¿no? Sí, y claro. bueno, Gonzalo Ramírez, toda esa zona, ¿no? Toda esa zona y otros barrios, ¿no? Porque donde está el colectivo afro después de la abolición, a mí me encanta la historia, por eso siempre estoy hablando de esas cosas que a veces se olvidan fácilmente cuando se termina la esclavitud desde el punto de vista formal. Las personas esclavizadas se quedan sin nada, literalmente sin nada. ¿Y dónde va a vivir una persona que no tiene trabajo, que no tiene educación, que no tiene vivienda, no tiene nada? Tal vez un poco de salud para sobrevivir. Va a vivir al cordón de la ciudad. ¿Qué era el cordón de la ciudad en ese momento? Una ciudad amurallada. Claro. A partir de 1830 quitan la muralla. ¿Y dónde van? O sea, y después de la abolición de la esclavitud, 1850 y algo, ¿dónde van? ¿No? Van directamente a las zonas rojas, a las zonas de mayor pobreza, donde aquellos ranchos de lata, cuando se podía, extramuros. Yo pienso que el primer desalojo que vivieron los antepasados nuestros fue ese, ¿no? Quedar al aire libre, pero no quedar libres, quedar expuestos, que es otra cosa. Sí, y esos lugares que hoy capaz que son... son nuestros barrios. No son de los más caros, pero son de muy, muy deseados y muy queridos. Son los barrios donde se mantiene, yo qué sé, a mí siempre me pasa que digo, bueno, si no te gustan los tambores, no te vengas a vivir a este lugar, ¿no? Es un lugar que de alguna forma mantiene una pertenencia cultural, más allá de que capaz que no todos pueden vivir allí, que la diáspora fue grande cuando era la barrida de Reus y de Cuareim y alguna otra más, ¿no? Pues también cruzando la calle... había más por el lado, por Durazno, por ahí. Claro, ¿no? sí. No, pero yo iría más lejos. Yo iría más lejos porque nosotros cuando estamos hablando de lo que hoy se denomina colectividad afro, estamos hablando del sur y estamos hablando del oeste. Mira. Estamos de todo. De Capurro para allá, cuando llegaban los barcos negreros, pasaban cosas. La gente se escapaba. ¿Y por qué no se habla tanto de Capurro para allá? Y porque le falta investigación. El otro día, allá en la Casa de la Cultura, fue López Más con unas compañeras que ellas hicieron su exposición sobre los lugares donde morían los africanos y los criollos, que no habían podido, en resumen, no habían podido averiguar tanto, pero también dejando la puerta abierta a que... no es por falta de involucramiento, sino por falta de que las autoridades de este país abran la puerta a secretos. Hay mucho más para investigar, hay mucho más para saber. Y nosotros sabíamos que, por ejemplo, para el lado donde es el cerro, que se conoce mucho por las colectividades que llegaron, ya hacía mucho tiempo que estaban los africanos escapados y los criollos hijos de ellos. Entonces, pero como no eran considerados personas, aquí también hay un tema, Fernando. Claro.
están ahí. No forman parte de la historia por una persona. Exactamente. Y sus descendientes tampoco. Para ser, una de las cosas que nosotros podemos aprender es que para ser vecino de Montevideo había una categorización de lo que era un vecino. Había que tener una propiedad, estar casado, tener una casa propia. ¿Y qué africano iba a estar, iba a tener una propiedad? Claro. Cuando a los libertos no se les permitía tener propiedades ni proyectos propios. Era una gran trampa, ¿no?, sociopolítica para no crecer. ¿Cuál es el origen de tu abuelo, bisabuelo? Ay, mira, viste que para nosotros es muy difícil tener ese tipo de información, pero tuve la suerte de conocer en la vida a un gran amigo, como lo fue Jorge Bustamante, que era genealogista, y parte de mi historia pude recomponerla gracias a él. Mira qué bueno. Sí, y también a una persona que no me acuerdo en este momento el nombre, que nos hizo a varios de nosotros un ADN mitocondrial. Era un investigador, en este momento no puedo recordar el nombre. Entonces, a mí, por ejemplo, con respecto a esa información que yo tenía, con respecto a África, yo tengo un 88% línea materna de origen africano, un 8% indígena y un 8% blanco. Mira. Con respecto a mi padre, no lo sabemos porque el ADN mitocondrial se hace por vía materna. Claro. Pero con respecto a mi padre, gracias a Jorge, pude recomponer parte de mi historia sabiendo que, por un lado, mi abuelo paterno, Juan Cardoso, venía de Río Grande do Sul. Él era de allá. Él se vino del Brasil, había nacido en el año 1900. Se vino para acá junto con un hermano y bueno, se quedaron para siempre. Él se llamaba Cardoso y mi padre se llamaba Ramírez porque mi viejo fue un hijo natural. Pero tengo familiares que él se casó y tuvo otros hijos, que hoy con algunos de ellos tenemos la suerte de conocernos. Mirá qué bueno. Sí, y todo también tiene que ver con esa historia que se va de algún modo recomponiendo. Y por línea materna llegué a mi africano, que eso no sabe la emoción que es para uno, ¿no? Mi abuelo, mi tatarabuelo se llamaba Juan Antonio Correa porque estaba bautizado acá y tenía ese nombre, era africano. Y mi tatarabuelo. Y ella se llamaba, mi tatarabuela, Isabel Santana. Yo pensaba que era la primera Isabel de mi familia, y no. Mirá, te ganó una tatarabuela. Te ganó una tatarabuela. Mi tatarabuela. Qué maravilla poder encontrarse con todo eso, ¿no? Y vos en toda esta lucha que tiene que ver con el feminismo, con lo afro, con la lucha cultural que todo esto genera, supongo que has tenido un montón de gente que se ha acercado a vos para buscar, para averiguar sobre sus ancestros, para conocer un poco más, ¿no? Me parece. Porque igual yo quiero decir para ancestros no, para conversar. Yo tengo una sensación, y lo digo desde el conocimiento, ¿no? Pero igual, que hay una tradición oral muy fuerte en el sur, en el barrio sur y Palermo. En la colectividad. Cuando digo sur, hablo todo, ¿no? Sur, Palermo, sí, abajo, claro, ¿no? sí. Para allá abajo. Hay una tradición muy fuerte que se mantiene. Sí. No hay un domingo que yo no vaya a Valores y hablen, porque hay gente que yo capaz que los conozco de nombre y nunca les vi la cara, y del legado o de la historia que contaba fulano, o de, bueno, ni que hablar cómo tocaba Mengano, o de ahí vivía no sé quién, o fuimos hasta la casa de no sé cuánto, y se mantiene, y no importa quién esté en la comparsa ese día, hay alguien que habla. Sí, hay alguien que se refiere a algo. Porque es una historia muy, muy rica y muy cuidada, muy querida también, que más bien se escucha por línea, digamos, de hombres que de mujeres. ¿Sí? Porque viste que de las mujeres no se habla tanto. No. Por eso no estamos tan visibilizadas. También ocurría eso, de la mano de la sociedad en la cual vivimos y vivíamos, también pasaban cosas, como que las mujeres siempre en lo particular y los hombres siempre en lo general. Pero también lo nuestro, de toda nuestra colectividad, sea de quien sea, a quien conocemos y a quien no, siempre se mantuvo por vía oral, más allá del desconocimiento de la lectoescritura. Pero era una costumbre, además. Claro. Porque en África eran otras las costumbres y eran otras las civilizaciones. Y hubo escritura antes del tráfico de esclavos. Claro, yo estaba pensando, además de esto de la tradición oral y demás, que
no sé, en la Casa de la Cultura Afro, por ejemplo, se trabaja mucho esto. Hay mucha gente como vinculada a... No sé, que se acerca para conocer. Se acerca, sí. No solamente porque le gusta el lugar, bailar o ver los cuadros o lo que sea, ¿no? Me parece que se ha logrado eso, que en ese tipo de lugares, bueno, hay un montón ahí en la esquina, ¿no? Es una esquina muy rica, sí. pero claro, está Africanía enfrente y demás, pero me parece también que han encontrado lugares, que han podido encontrar lugares. Sí, se atiende mucho a las escuelas, a los grupos de jóvenes, a gente que viene de otros países y no vienen en un ómnibus de turismo, vienen, golpean y... puedo pasar, sí, como no pasa y se cuenta la historia, se cuenta lo que preguntan y se dice que es esto, por lo menos la visión que nosotros tenemos y que creo que no es tan errada porque a veces cuentan en diferentes lugares, no digo del colectivo afro, sino en general, de los lugares se cuenta lo lindo, lo exitoso, ¿no? Y acá se cuenta dónde estamos, qué era esa casa, qué pasaba en la cuadra del frente. Se habla mucho sobre Encina, por ejemplo, en mi caso, mucho sobre Encina. Barrio Reusa del Sur, quién era, Barrio Reusa del Norte, cómo sobrevivió, Reusa del Sur, cómo no sobrevivió, como el conventillo Medio Mundo, como un montón de conventillos que habían a partir del siglo XIX, y bueno, viste que desapareció todo. Sí, es fantástico. ¿Por qué pensás que te dieron este título de ciudadana ilustre? Yo podría decirte, podría contestarte con algo simple para mí y decirte no sé. Lo primero que cuando apareció todo esto de la ciudadanía ilustre, yo no es que me voy a hacer la falsa modesta y decir, ay, ¿por qué a mí? No sé, esas cosas no corresponden por empezar. Pero no sabía a ciencia cierta específicamente por qué. Y yo me empecé a preguntar, porque yo soy una persona que ando mucho, siempre fui igual. Claro. Y sí, no quiere decir que no piense, pero me pongo a hacer las cosas y no, ¿cómo te podría decir? No miro hacia atrás. Yo voy, y a veces había olvidado de muchas de las cosas que habíamos emprendido con otras compañeras. Porque, viste, ser una persona creativa también es eso. Claro. De chica te cuesta ser creativa porque a mí me decían de todo, a mí me estaba relajando a cada rato. Pero después de grande, canalizando esa creatividad, y siempre tenés a alguien que dice, está bueno, vamos a hacer esto. Me dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra. Y bueno, siempre tenés a otras personas que siguen, y así vas armando otros modelos, otros proyectos, otras formas de pensar, de actuar, hasta de cómo te vestís, por decirlo así. Sí. Y hiciste un montón de cosas. Yo qué sé, yo creo que sí. Tomé muchas decisiones como todo el mundo, pero me costó muy caro. Eso te iba a decir, te costó caro, ¿no? Sí, en la vida. Me costó muy caro. Más allá del racismo. ¿O incluyendo? Incluyendo, por supuesto. Incluyendo en la vida, a veces... ¿Sabes lo que canté ayer yo? Y lo digo con la gran emoción que me produce. Canté Biafra. Sí. ¿Viste? Una canción que tiene mucho que ver con las decisiones que una toma, ¿no? Porque cuando vos tenés modelos de lo diferente con los cuales te identificás, inconscientemente sabes que no estás sola. Yo era una chiquilina, yo cuando empecé a escuchar al Tótem Narrada, yo era una botica, tenía 10 años, ¿me entendés? Y yo estaba en ese que había esto amigo, mañana no será, y en una época además, que fue una época de grandes transformaciones de la sociedad. Después viene la represión, después viene todo, pero en aquel momento lo que cantaban los jóvenes uruguayos, yo me sentía totalmente identificada. Entonces, eso en la vida, centrarte como afrodescendiente, sin la palabra afrodescendiente, ¿no? Situarte como una persona negra, que tu cultura viene de otro lugar, que viene de otra parte, que es en esa parte donde hoy se habla de un continente
del cual siempre están mostrando instando a la lástima, muestran los niños con toda la realidad que es terrible, ¿no? Sí, sí. Pero no cuentan por qué pasaba todo eso, por qué sucedía todo eso. Y para mí todo eso que sucedió en África lo resumo en Biafra. Lo resumo en Rubén Rada, en un hombre que era un muchacho en aquel momento grande, que a mí me encantaba la personalidad que tenía, porque la locura de él era impresionante, y no quería ni pretendía ser como los otros, asimilarse al mundo hegemónico. Él era él. Entonces también te abre la puerta para pensar, yo también soy yo también tomo decisiones y quiero hacer esto, ¿no? Sí, decías un montón de precios que tuviste que pagar por ahí. Cuando surgió tu postulación de ciudadana ilustre, alguien dijo, pero ella fue la que dijo que la Lucky iba a matar al candombe. Supongo que te la habrán tirado en la cara. No sé, a mí no me dijeron nada porque yo no me enteré. Yo no me enteré cuando hice la postulación y todo. Claro. Yo me enteré hace poco. Tengo una amiga, Sol Calfayán, que una vez me dijo, ella hace 2 años atrás, por ahí, dice, mira que después fuimos a la declaración, que yo no sé si era de Ciudadano Ilustre o de Montevideo o de qué, de Chiché Santos, un amigo del cual yo quise muchísimo y quiero muchísimo. Y solo había postulado a Chiché. Y después me dijo, ahora después de una tuya, sí, le dije yo. Y no di bolilla. Pero después, cuando aparece todo esto, se habla de que me postuló Mundo Afro, que me postuló la Intendencia, que me postuló Mari Porto, otra amiga. Y yo realmente no tuve ni tiempo de preguntar quién me postuló. Quiero agradecerle. Sí, no, porque en realidad se agradece, porque yo con muchas personas, o con muchas instituciones, o algunas por lo menos, en determinados momentos de mi vida no tuve la mejor relación. Entonces me parecía raro que me hubieran postulado algunos que yo... Y con Mundo Afro, yo, por ejemplo, hoy tengo un buen relacionamiento con casi todos los integrantes y entendí que yo me tenía que haber ido de Mundo Afro, me tenía que ir porque cuando yo descubro la educación popular, cuando yo hago el curso de educadora en educación popular, que inclusive fue a través de Mundo Afro, y descubro se me va de la cabeza la forma de pensamiento. Sí. Cuando descubro y que donde yo estaba para mí no era el lugar apropiado, me fui. Fue a través de ese aprendizaje también que yo dije, capaz que este no es el lugar donde yo tenga que seguir, y me fui. No dejo de reconocer para nada, porque por más que yo haya estado en su momento en disidencia y esté en una casa de la cultura que hoy es como mi segunda casa, no dejo de reconocer jamás ese proceso de pasar por un lado, aprender en todas partes, pasar por un lado, pasar por otro. Para mí, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Todos son decisiones que de esas decisiones va a depender el futuro, para mí, de mi comunidad, desde mi punto de vista. Claro, ¿no? Tu aporte para el futuro de la comunidad. Sí, y el mío y el de todos, claro. Y el de todas, porque todos no somos ciudadanos ilustres, ni mucho menos, ¿no? Pero todos hacemos aportes, y hemos hecho siempre. Muchos de los que andamos acá en esta vuelta, y muchos de los que ya no están, pero... Claro. 33 minutos después de las 4 de la tarde. Estamos charlando con Chabela Ramírez, el día después de ser ciudadana ilustre de Montevideo. Ahí está sonando Biafra, si no me equivoco, ¿no? No, ¿qué está sonando? Milonga de Reyes. Aguante el candombe, y en mi caso los 62, dice Lunga. Pero mis primeros pasos fue en Mundo Afro. ¿Qué lugar? Tuve el placer de chico conocer a Marta Ularte, y qué mujer del candombe, Dios la tenga en la gloria. Dice saludos y le mandamos un abrazo bien grande. Seguimos charlando con Chabela Ramírez. Enseguida después de esta pausa. Que vamos con los tambores y no los quieren quitar. El candombe es el que... Gracias a todos los que están mirando a través de YouTube, y a aquellos que además están enviando mensajes a través del 098-979-979. Un abrazo grande por el merecido reconocimiento, dicen Alicia y Bimbo. Les mando... Vos mandale si querés abrazo, yo le digo a Bimbo, no? le digo a Bimbo que lo extraño en la última fila de... ¿Qué no salió Bimbo este año? No está viniendo, no sé qué le pasa, colgó el chico. Que venga, no, pero capaz que se fue de viaje o algo. No, ¿cómo sí va a faltar Bimbo? Hola, coincido con Chabela, mi pasaje por Mundo Afro fue de aprendizaje.
y el peaje, no, y el pasaje por el coro de Afrogama, un disfrute total. Abrazo a cada una de las CRAS, en especial a Chabela, por quien siento respeto y considero tuvo un merecido reconocimiento, dice Mercedes de Colón. Le mandamos un beso a Ay, Mercedes. gente que está comunicándose. O sea, recién me lo decías y quiero hacer la infidencia. ¿No sos de emocionarte? ¿No sos de emocionarte? Mucho, sí, pero no mucho. de demostrar. No. ¿Te hiciste una mujer dura? Y en parte sí. Es la vida. Sí, ¿no? Sí. Nadie quiere o nadie, ¿cómo te podría decir? Acepta, hasta nosotras mismas feministas, que dentro de Afrogama, por ejemplo, se llora mucho. Lloramos, pero lloramos todas ahí. Pero así en otros lugares no. Que no se veía. No. Yo tuve un padre muy, muy fuerte también en eso. ¿Sí? Mi viejo era tremendo, Bolita era tremendo, ¿no? De esa dureza heredada de él. Cuando yo en realidad también soy de mantenerme firme en las cosas y a veces lloro de rabia, pero porque yo misma me bloqueo eso, ¿viste? Yo misma me bloqueo el dejar salir la emoción y eso. Y has pagado el precio por eso. Y sí, sí. Porque no es fácil aguantarse. Igual me hiciste acordar que no sé qué decías del Bolita de tu padre, por ejemplo a Cachila, que me contaba él cuando hablaba de Juan Ángel, de su padre, y me contaban además los hijos cuando hablaban de Cachila, de como de esa distancia y respeto y como de ser como de piedra, tipo, para decir las cosas y para sentirlas. Sí, un poco de piedra. Yo con los años aprendí a la amorosidad. Porque yo en realidad empiezo a juntarme más con las mujeres a partir de los 33, 34 años. Antes, mis amigos, por estar en la música, yo tengo mis amigos de siempre, mis amigas de siempre, de la niñez, pero después yo me empecé a juntar con varones en la música, en el candombe. El candombe es muy masculino. Yo siempre era la única, porque para cantar yo empezaba, tocaba el piano primero, en bantú, cantaba, que hacía de mamá vieja, siempre fui a hacer varias cosas, ¿no? Y siempre mis compañeros eran varones, y varones viejos, como el Cacho Jiménez, a quien quise muchísimo, y quiero muchísimo. Me tocaba Marito Suárez, Marito no, bueno, no me acuerdo cuál del Sol era, Perico, todas esas personas que tuve el honor de trabajar con ellos. Y después, una persona que yo le tengo tremendo cariño es con el Alfredo Ferreira, ¿no? Sí. Si yo hubiese sido hombre, hubiese sido como él. ¿No? Pero que él tiene como una gran ternura, pero a su vez tiene esa cuestión de soy la autoridad, ¿no? ¿Y cómo sos con tus hijos? Que lo digan ellos. El Diego de 2x3 dice, ay, mamá, no seas pesada. No, el Diego no tanto. El que me dice pesada es Catanga. Bueno, madre, no seas pesada. Bueno, tengo 30. Pero sos una de las cantantes principales del conjunto que saca tu hijo. De alguna forma sos la madre, pero al mismo tiempo sos como la subalterna de Diego. Pero de que en los valores. En los valores. Sí, yo soy subalterna. Sí. Ahí no puedes imponer nada. No, ni me interesa tampoco, porque ese es el proyecto de él y yo en la medida que él quiere, y yo me iba a ir de la comparsa muchas veces, pensé en irme, porque también pensé que a veces mi forma de ser podía perjudicar a la comparsa, porque yo viste que no tengo filtro y sí, no. Digo lo que a mí me parece y está. Y en el carnaval hay una cuestión toda de competencia, que todo se toma en cuenta de lo que está sobre el escenario y lo que está por fuera del escenario. Entonces yo muchas veces pensé en no participar más, y más estos últimos tiempos. Y también tuve una situación en la comparsa, no, en la salida del Teatro de Verano, sí, que a mí me cambió un poco la cosa, porque fue una cuestión de seguridad personal, porque si vos en la platea baja recibís un golpe, o es lo mismo que si te hubiesen pegado una puñalada, lo mismo, claro, ¿no? Es una cosa inesperada. Ya no es tanta tu seguridad, ya. Y no es que mi hijo no haya podido hacer nada, nadie pudo hacer nada. ¿Y por qué pensás que te agredieron? No lo sé. Yo sigo pensando siempre, pero yo estaba activando en ese momento bastantes cosas de denuncias raciales. Yo pienso que tiene que haber sido por eso. Y bueno, está. A veces se pierde. Y sí. Pero has hecho miles de denuncias. Sí.
Has hecho un camino de denuncias raciales. Sí, denuncias raciales. Sí, sí. Y ahí hemos ido con las compañeras haciendo intervenciones a lugares y todo, porque tenemos como ciudadanos el derecho y la obligación de hacerlo para que aquellas personas que se creen que porque la otra persona es afro, le tiene que insultar en el liceo al hijo y a la hija, le tiene que pegar una paliza. Y a una muchacha, me acuerdo de Canelones, la vecina fue y le pegó una paliza delante de los hijos, de los niños, ¿me entendés? Es una cuestión que tiene que ver con la negritud. Como si negra, vos callate porque vos te tenés que callar la boca. Esa cosa ¿hasta cuándo, no? Yo no lo puedo entender. Son cosas que nunca voy a poder entender. ¿Y sentís que en el carnaval, se me ocurrió ahora preguntarte, ¿no? Cuando hablabas de la comparsa, ¿sentís que en el carnaval está bien vista la participación en el concurso de los lugolos? Quiero decir, una cosa son las llamadas, más todo lo que implica la llamada, preparación, los fines de semana, papá, y otra cosa es el concurso. Parece que como que a veces parece como que la sociedad de negros y lugolos fueran una cosa fuera del concurso. Parece porque lo es, porque hay una forma de exclusión. Yo si de mí dependiera, para mí la comparsa es una gran institución. Es una gran institución espiritual, social, todo, ¿no? Tiene toda la tradición nuestra encima, que se ha ido cambiando en muchos aspectos, porque el concurso te apresa, te deja en esa reglamentación que si haces tal o cual cosa, pues fuera del concurso te sacan los puntos y la gente... Hasta el miedo de hacerlo. Hasta el miedo de hacer o no hacer. Claro, y nosotros no nos podemos guiar por el miedo, ¿me entendés? Yo, cuando digo... yo quiero que la comparsa esté fuera de carnaval. No quiero que se termine la comparsa, que no se malentienda eso. Claro. Lo que yo quiero es que el gobierno, siempre se habla del Estado uruguayo, que el gobierno, frente al candombe, que por ley es patrimonio nacional, le dé el lugar que corresponde a una cultura nacional, como es el candombe, que no sea necesario competir con la comparsa. ¿Por qué? Porque vos de repente podés ir a una competencia como hacen otros géneros de las revistas y humoristas, además, ir con un grupo de candombe y competir en otro aspecto con menos cantidad de gente. Claro. Y desde ese lugar, ¿no? De las leyes del mundo occidental y cristiano, que son muy diferentes a las leyes del colectivo afro, por más cristianizado que esté. Pero la comparsa, como gran institución de nuestro colectivo, tiene que tener su fecha propia, tiene que tener su espacio propio, tiene que tener su lugar. ¿Cuántas comparsas tiene en casa? Decime vos. Sí, no, capaz que 2, 3. ¿Sí? ¿Cuántas comparsas? Recién Audeca, por ejemplo, para la llamada, recién tiene su lugar hace un año. ¿Cuántos años hace que las comparsas se reúnen para las llamadas? Sin pensar, a partir de la llamada oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho antes, al principio del siglo XX, ya existían comparsas. El Estado uruguayo le da la espalda a todo lo afro. Le asigna un lugar que es la diversión, el jolgorio, el carnaval, eso solamente cuando el candombe es otra cosa. Dentro del carnaval hay gente que cree que la comparsa es el carnaval, que los tambores, que el candombe es solamente el carnaval. Vos fíjate que está hasta tan mal difundido todo eso, tan desinformada la gente, que te da pena pensar que grupos como hacía Diego, por ejemplo, con el candombe vivo, habían grupos fantásticos de candombe y la gente no los conocía, no sabía que existían, y hubieron otros antes. Y la gente, el pueblo uruguayo no se enteró. Es difícil encontrar lugares para escuchar candombe. Bueno, claro. Voy a aprovechar hoy porque lo vi hace un rato en El Hormiguero. Hoy está el neocandombe, para aquellos que quieran ir. Mi hijo. Está tu hijo hoy, que llegó justo ayer de Colombia de hacer varias presentaciones, justamente de neocandombe en Colombia, en una gira, y que creo que después se va para Europa a hacer algunas cosas. Recién hablabas de la cristianización, o la búsqueda de la cristianización y de la... No sé si existe el verbo occidentalización, no sé cómo llamarlo. Occidentalización, ahí va, no me sale la palabra. Del ritual cultural del candombe. ¿Y dónde entran los Reyes Negros? ¿Dónde entran los dioses en este formato? Porque en tu vida están. Sí, por supuesto. Ni que decirlo. Nosotros, yo me llevé una
no es una sorpresa, pero bueno, nunca había convivido tanto con la espiritualidad como el año de Espiritualmente Candomberos de Valores. Espiritualmente, no, hace 2 años, ¿no? Cuando salimos de Blanco. Ah, para la llamada, decís Para vos. la llamada. Ah, bien. Que ahí tuve pila de charlas, ¿no? Y dentro de todo esto, y dentro de tu espiritualidad y demás, ¿cómo vivís este mundo occidental y cristiano de competencia? ¿Y cómo se hace para rescatar el espíritu, el aprendizaje desde el punto de vista espiritual que deja el candombe y la convivencia con los dioses? Mira, el espíritu está siempre. El tema que es el aprendizaje, porque las bases que se dan sobre ese aprendizaje son muy diversas. ¿Cómo te explico? Los orishas africanos vienen a América junto con las personas esclavizadas, porque el orishá no se ve, es energía pura, es energía. Entonces, la energía de la naturaleza, como es el culto de los orishas, que a veces se confunde con la Umbanda. La Umbanda es una religión muy joven. La Umbanda, digamos, como que se cristaliza como tal, pero ya venía de hace un par de siglos antes, debido a la esclavitud. Sí. Recién se oficializa en el siglo Lo que pasa es que XX. los orishas son como un punto que está en los dos lados. Está en la espiritualidad de siempre, pero además forma parte de la Umbanda, o por lo menos Claro, sobrevuela la Umbanda lo adopta. Claro. Porque es un culto amerindio y africano. La Umbanda yo la entiendo, no la practico, pero soy creyente de Umbanda desde el lugar de que son religiones de los subalternos de América, que son religiones que no tienen que ver con el mundo europeo, porque está el sincretismo permanentemente, y los reyes congos y demás, que habían sido cristianizados en la época colonial, tenían la obligación de estar sincretizados, porque esto era una ciudad, y lo sigue siendo, netamente católica. No se admitían otras cosas, otros credos, y menos de personas no personas. Claro. ¿No? Entonces, el tema de los orishas llegados desde el África, acá se les llama dioses. Son orishas, son energías. Dentro de la comparsa conviven muchos símbolos. La comparsa tiene muchos símbolos. La gente les da la interpretación que le parece. Yo tengo mi propia interpretación, porque convivir en los dos mundos, el mundo religioso afro y el mundo del carnaval o del candombe, no se hace fácil, porque se confunde lo que no se habla. Se confunde. Si verdades a medias, para mí no están bien. Es difícil, me pongo ahora en el espectador de carnaval, ¿no? Es muy difícil, por más que siempre ha habido como muchos mensajes enviados, es muy difícil a veces que el mundo del carnaval, que va al teatro de verano, que va al tablado a dar una murga, que va a dar un conjunto de parodistas, cuando llegue la comparsa, logre la concentración para entender ese mundo. Claro. Es difícil de explicar y es difícil de entender. Más allá de que lo habrás escuchado 1000 veces, otra vez cantándole a... otra vez cantándole a... Eso habla de la intolerancia de la sociedad. Claro, pero ¿cuántas veces lo has escuchado? Sí. ¿No? Y se ha roto de alguna forma, o se ha abierto la cabeza a partir de un montón, desde Jambo, Cuarén, Valores. Estoy tirando algunos ahora que de memoria, ¿no? Pero que han tocado otros temas y que han ingresado por otros temas. Pero yo siento como que a veces es muy difícil para el espectador promedio de carnaval, que va a reírse o que va a mirar una murga o que va a hinchar por un conjunto de parodistas, entender todo ese mensaje, ¿no? Claro. Es un debe, pero es un debe compartido del espectador y del emisor. Yo pienso que más del espectador, y no por quitar responsabilidad del emisor. El conocimiento que se tiene sobre la historia de los afro-uruguayos acá es muy mínima, muy básica. Yo una vez te dije, yo soy blanco y yo conozco la historia de los ganadores, porque la historia la escriben los que ganan, y acá nos enseñaron que ganaron los blancos. Claro, sí, que eran los dueños de... Cuando se habla de los pueblos originarios, por ejemplo, acá,
¿Se acuerdan de la garra charrúa cuando Uruguay va a jugar al exterior? Si no, la garra charrúa no existe. A los charrúas los mataron, a muchos de ellos, no a todos, los mataron en los famosos alcipues, que no fue una vez sola, fueron más situaciones. El exterminio de los dueños de esta tierra, y acá no se habla nada, no se dice nada, a nadie le importa. Se echa charrúa o se es tal cosa cuando a la gente le conviene. Te cuento una situación que tiene que ver con la falta de conocimiento del legado afro o de la situación de los afrodescendientes o africanos en el Uruguay. Es que, por ejemplo, en este año, nosotros desde 1992, cuando fue aquel famoso encuentro de culturas, que fue la primera vez que con Mundo Afro se saca el 11 de octubre, último día de libertad para los afros y para los indígenas, nosotros no conmemoramos el 12 de octubre, como antes, que nos hacían creer que el 12 de octubre era el Día de la Raza, estábamos todos contentos creyendo aquella gran mentira. Bueno, a partir de esa época, de 1992, con Mundo Afro, nosotros ya no conmemoramos porque sabemos y tenemos la conciencia no solamente personal, sino la conciencia étnica y grupal de que fue un genocidio, que fue una gran dominación, todo lo malo fue a partir de ese momento. Y sin embargo, este año en Madrid, para el 12 de octubre, que van a hacer un encuentro cultural y demás, hay un grupo de uruguayos que van a salir el 12 de octubre. Amigos del Candombe se llaman. No son amigos del Candombe, son amigos de ellos, de que les guste tocar el tambor en cualquier lado, en cualquier momento. Son una barra de amigos. Sí, claro. Claro, les gusta tocar el tambor y dicen, bueno, como estamos acá, representamos a Uruguay así. A Uruguay así no lo pueden representar, porque no pueden pasar por encima del colectivo que hizo posible que existiera el candombe en este país. Si no hubiese sido porque hubieran africanos esclavizados que en una búsqueda ritual de libertad se va armando y se va creando el candombe acá no existía. Si no hubiesen existido negros acá, el candombe acá no existía, porque como otra forma cultural no estaba. Mucho lo habla la gente de Buenos Aires, los porteños nos dicen, bueno, nosotros nos quedamos sin negros, o sea... no se quedaron, los mataron. Los mataron por eso. Y durante la dictadura no hubo oportunidad de tocar los tambores y no hubo oportunidad de salir, y recién ahora, más por influencia uruguaya que local, está de alguna forma sonando el candombe, ¿no? Sí, tal cual. ¿Te fue más difícil? No, para estar mal hecha la pregunta. ¿Te fue muy difícil ser voz de resistencia feminista y afro? ¿Esa combinación? Porque hay un montón de puntos que tienen que ver con el feminismo y hay un montón de puntos que tienen que ver con la defensa de lo afro. Sí. Pero pelear las dos cosas al mismo tiempo es un precio grande, ¿no? Sí, claro. Sí. Fue muy difícil, pero no imposible. No sigue siendo, porque además es seguir, ¿no? Tampoco claro, para los dos lados, ¿no? Para el lado del feminismo y por el lado de lo afro. Desde los dos lugares, ¿no? Porque en el principio de todo esto, yo siempre, desde que era un adolescente, defendía los derechos de los negros. Después afrodescendientes a partir del siglo XXI, del 2001. Cuando se concreta, cuando se logra que desde África se nos considere descendientes de ellos, porque también hay otra cosa. El continente africano, invadido por toda la Europa dominante, invadido de pie a cabeza, no sabía que de este lado, cruzando el mar, cruzando el océano, había un montón. Era lo que se había secuestrado, lo que se había negociado. Y ser reconocidos en una conferencia mundial como fue la tercera conferencia mundial contra el racismo, ser aceptados desde ese lugar, no fue nada fácil. Uruguay tuvo un papel muy importante. Por eso hablo de afrodescendientes a partir de esa época. Pero siempre nosotros luchando en organizaciones mixtas, luchando por los derechos de los afros. Pero ya nosotras, muchas de nosotras, desde la mirada del feminismo, veníamos sabiendo las grandes inequidades que existen entre los hombres y mujeres de este país, el poder del patriarcado y demás. Cuando nosotros empezamos a juntarnos y a escuchar lo que otras decían, porque te puedo asegurar que mi madre, cuando éramos chicas, yo siempre lo cuento, y mi hermana también, nos decía que nunca un hombre les compre un par de zapatos, trabajen, estudien,
que nunca un hombre les tenga, no dependan de ellos, y que yo. Tenía que ver con su propia realidad, tenía que ver con la realidad que veía a su alrededor. De mi tía Carmen, de todas, ¿no? Mujeres negras que muchas en situación de mucha pobreza y tristeza, para mantener a sus hijos tenían que salir a prostituir. No era el caso de mi madre, pero había muchas mujeres que padecían eso. Entonces, ver y observar, y que fulanito le pegó, y que fulanito la mató, y por eso te digo, mi vieja era muy justiciera y todo, ya pensarse desde otro lugar. No te venga a levantar la mano, cuidadito, como decía mi tía Carmen, cuidadito. Pero ir al grupo de mujeres y que las mujeres dijeran, la historia de las... el feminismo es el mismo, el eurocéntrico que hoy se dice afrocentrado, antes se decía de mujeres negras, no es el mismo porque no es la misma cultura, no es el mismo porque las formas socioculturales son muy diferentes. Las mujeres negras no empiezan a trabajar en la década del 60 porque se liberan en la década del 60 del siglo XX. Las mujeres negras nacieron trabajando, nacieron sin madre prácticamente, en una situación donde el amo venía, las violaba, tenías un hijo y después te lo tiraban por otro lado, después tenías otro, te lo tiraban por otro lado. Y no es una forma de ¿cómo te podría decir?, de victimizarse ni de excusarse. Pero las mujeres negras eran jefas de familia porque les tocó ser jefas de familia, ¿no? Y no es capaz que hubiésemos querido otra cosa, tal vez sí, pero nos acostumbramos a ser jefas de familia. Claro. Quiero leer un par de mensajes antes de la despedida. No dije nada, que tiene un disco hermoso que se llama De Tambores y de Amores, editado y producido y generado junto con la enorme Clara Birman. Le mando un beso grande, que está en París seguramente escuchando. Pronto va a venir Clarita. Sí, que venga rápido, es como una hermana que nos dio que me dio la vida gracias al candombe. Una grande, Chabela y toda su familia, laburé con ellos en la Casa Joven, dice, gran merecimiento, dice Lauro. Lauro, sí, yo trabajaba enfrente, sí. Sí, ¿no? Acá alguien dice, voy a poner los lentes porque es más largo y no lo veo, sino la mejor referencia histórica de lo que significó y significa la cultura africana de América del Sur, conocí en Bahía, impresionante. Ahí sí quedó claro lo que significó en su momento y hasta el día de hoy todo lo que se hizo por esta parte de todos los imperios en su momento. Referencia como esa, por Dios, hay historia en ese lugar, impresionante. Arriba Olodum y Jorge Amado, dice, los santos de cabeza para abajo en Bahía, la capoeira, para que se utiliza en su momento, impresionante, dice. Y lo que habla Chabela, hay un paso doble de Araca Lacana de España que le canta a los españoles por esa discriminación y termina, y tus abuelos lo hicieron antes. Está además escuchar ese paso doble como los españoles cantan a los españoles. Y Adrián manda otro mensaje, también hablando de los caracoles bahianos y demás. Chabela, un placer. Le pido a todos los que tengan ganas de escuchar tu música que vayan a buscar De Tambores y de Amores, que está divino. Y nada, felicitaciones, Ciudadana Ilustre. Un gustazo. Muchas gracias. El tema del disco no sé, porque no está. ¿No está? En YouTube. En YouTube, sí. En YouTube lo pueden encontrar. No, pero está en Spotify, ¿o no? ¿Está? Está en Spotify. Buenísimo. Sí, está en Spotify. Yo me parecía que lo había escuchado. Está en Spotify. Gracias, Chávez. Placer de siempre. Gracias, Fernando. Gracias a vos. Mañana nos encontramos. Mañana tenemos doble turno. Viene Juan Luis Granato a hablar de teatro y viene el querido Rodrigo de la Milonga India a estrenar un video. Por suerte se está haciendo costumbre que nos den las canciones para pasarlas antes. Así que nada, es un placer y un honor. Negros, pardos y